Buenos días, Dios los bendiga en esta mañana de viernes, fin de semana, 2 2 de junio, viernes, bendiciones a todos. Estamos celebrando a San Marcelino y Pedro, mártires en el año 304 y los mártires de León, las mártires de León en el año 177, San Potosino y los mártires de León y San Marcelino y Pedro en el 304, en el año 177. Bendiciones. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Marcelino y Pedro, bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es sus santos. Marcelinos, Pedros, bendiciones a todos los que llevan ese nombre masculino y femenino. Dios los bendiga. El primero de estos santos mártires era un sacerdote muy estimado de Roma, y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar demonios. Fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero, a su mujer y a sus hijos, y a varios prisioneros que antes no eran creyentes. Disgustados por esto, los gobernantes lo declararon pena de muerte. A Marcelino y a Pedro los llevaron a un bosque llamado Selva Negra. Allá los mataron cortándoles la cabeza y los sepultaron en el más profundo secreto para que nadie supiera dónde estaban enterrados. Pero el verdugo, al ver lo santamente que habían muerto, se convirtió al cristianismo y contó dónde estaban sepultados, y los cristianos fueron y sacaron los restos de los dos santos y les dieron honrosa sepultura. Después el emperador Constantino construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires y quiso que en ese sitio fueran sepultados su madre, Santa Elena. Las crónicas antiguas narran que ante los restos de San Marcelino y Pedro se obraron numerosos milagros, y que la gente repetía: Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escucha nuestros clamores. Escucha, Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escucha nuestros clamores. También estamos celebrando a San Potino y los mártires de León en el año 177. Uno de los documentos antiguos más impresionantes es la carta de los prisioneros sobrevivientes de la matanza de cristianos de Lyon, Francia. Escribieron a las demás iglesias narrando lo que sucedió a su obispo San Potino y a los valerosos mártires que prefirieron morir antes de renegar de su religión. Leemos con todo respeto y devoción lo que dice este documento tan antiguo, el cual un escritor calificó como la perla de la literatura cristiana en el siglo II. Dice así: es posible narrar por escrito los terribles sufrimientos que llevaron a los seguidores de Cristo en la persecución del tiempo de gobierno de Marco Aurelio y en León, a causa del furor de los enemigos y de nuestra santa religión. Empezaron por excluir del mercado y de los negocios todo lo que creyeran en Cristo. Luego comenzaron a atacar a apedreadas por las calles a los que pertenecían a nuestra religión. Los cristianos más conocidos e importantes fueron llevados al tribunal y condenados a prisión. Viendo el modo tan injusto como eran juzgados, un joven gritó en plena tribunal: no estoy de acuerdo de que estos hombres los condenen sin más ni más, sin permitirles ninguna defensa. El juez le preguntó al joven: ¿es que usted también es cristiano? Sí lo soy, por la gracia de Dios, respondió el muchacho. Inmediatamente fue llevado también a la cárcel. Y sucedió que en la cárcel eran tantos los sufrimientos y tan terribles humillaciones que los más cobardes empezaron a renegar de sus creencias, y nosotros empezamos a sentir un gran temor de que por miedo a las torturas fueran renegados varios más. Y entonces nos dedicamos todos a rezar con gran fervor, pidiendo a Dios
que no permitiera que ninguno de los creyentes se fuera a alejar por miedo a la santa verdad de la fe. Y todos los días llegaban a la prisión más y más cristianos, acusados de un solo delito, el de pretender ser religiosos. Los enemigos de nuestra religión nos inventaron que nosotros éramos unos autoantropófagos, que comíamos carne humana y que celebrábamos reuniones nocturnas llenas de maldad. Esto hizo que muchos del pueblo que antes nos estimaban, se volvieran contra nosotros, y así se juntaron el odio popular y la crueldad de los que tenían la autoridad, y celebraron sus venganzas con todo lo que se proclamaban amigos de Jesucristo. El obispo Potino, a pesar de ser un venerable anciano de 90 años, fue arrastrado por las calles y llevado al tribunal delante del gobernador. Declaró que no es cierto que los cristianos sean antropófagos, que comen carne humana o que celebran reuniones nocturnas para cometer maldades, sino que en la Eucaristía comen el cuerpo santísimo de Cristo Jesús y se reúnen en vigilia nocturnas para rezar y meditar en la palabra de Dios. El obispo se declaró cristiano por siempre y le fueron golpeadas las manos y los pies hasta que perdió el sentido. Lo llevaron luego a la cárcel y allá a los 2 días murió. Había un joven llamado Blandina, de quien todos teníamos temor de que por su debilidad natural sintiera miedo y renegara de la fe. Pero Dios le concedió un valor tan grande que, a pesar de que los verdugos quedaran rendidos de tanto darle azotes, su cuerpo quedaba destrozado a fuetazos. Ni por un momento dejó de proclamar su fe en Jesucristo. Un buen grupo de mártires, presidido por los fieles llamados Santos y Atalo, fueron presentados a las fieras para ser devorados, pero las fieras los respetaron. Entonces se dedicaron los verdugos a atormentarlos con toda clase de objetos, martirizándolos. Pero estas atletas de Cristo demostraban cada vez más valor. Les declararon que quedarían libres si renunciaban a ser cristianos, pero todos proclamaron que querían permanecer fieles hasta el último momento de nuestra vida en la religión de Cristo. Y sigue diciendo la carta: los mártires permanecieron llenos de caridad y de humildad. Rezaban por sus perseguidores y declaraban que les perdonaban todo. Repetían la oración de San Esteban: Dios mío, no les tomes en cuenta este pecado. Y los que al principio sentían mucho miedo al ver el ejemplo de los más valientes se fueron animando y llenando de valor. Llegó un médico muy afamado llamado Alejandro y empezó a animarlos a todos. El juez le preguntó: ¿y es que usted también es cristiano? Sí, soy cristiano, respondió Alejandro. E inmediatamente lo llevaron también para atormentarlo. Y un muchacho de solo 15 años fue atormentado atrozmente, y no lograron que se dejara de decir que amaba a Jesucristo. Un joven le echaron entre una red y lo llevaron a la plaza para que los carneros los cuernearan toros muy feroces, y allí murió gritando que amaba a Dios y que creía en Cristo. La gente decía que nunca había visto una muchacha tan valiente. Bueno, pues hoy estamos celebrando a estos mártires de Lyon, Francia,
en el año 177 y también a San Marcelino y Pedro en el año 304. Que Dios nos mire con su presencia este grande sentido valeroso de estos personajes que hoy escuchamos en bendición y que han hecho esa firmeza de ser de Cristo el Señor. Vamos al Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber sido alentados por la multitud, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. No dejaba que nadie cruzara en el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaba junto a la higuera, vieron que estaba seca la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús le dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quédate aquí, quítate de aquí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les dijo: cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se las ha concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otro, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana de viernes escuchamos ese contexto del Evangelio de San Marcos, donde Jesús llega a una hora determinada de la tarde a Jerusalén, pero no entra, y se marchó a Betania y miró todo lo que en el templo sucedía. Estaba como una alteración. No gustó lo que miró, no le gustó lo que miró, y en ese momento regresa a Jerusalén. Y en el momento de regresar a Jerusalén, mira que la naturaleza, regresa a Betania y mira que la naturaleza de quedarse a descansar se procede él a quedarse. Y al día siguiente, salieron de Betania hacia Jerusalén, y en un lugar llamado Betfagé, cerca de Betania, entre Betania y Jerusalén, él tiene hambre. Y en el momento de tener hambre, ve un árbol frondoso
un árbol con muchas hojas. En ese árbol que lo mira, pues es un árbol de higueras. En ese momento Jesús se acerca para buscar higos, para tener esa situación de encontrar higos, pero no encontró nada. Marcos hace una referencia que no encontró hojas, pero entonces Marcos dice que no era el tiempo de higos. Cercó a la higuera, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora, ¿qué quiere decir este contexto? Quiere decir que tú y yo no debemos de ser de los temporales. Voy a ofrecer mi oración en Cuaresma. Mi ayuno solamente en Cuaresma, 40 días de ayuno. Voy a hacer el rosario nada más en mayo. Entonces nosotros nos volvemos como que temporales, ¿no? Como que del tiempo. No, nosotros debemos de dar fruto y debemos de hacer oración y debemos de entregarnos en cualquier circunstancia y en cualquier momento para dar frutos conforme el Señor nos los pide. Por eso mismo escuchamos que al momento de mirar frondosa la higuera con muchas ramas, con muchas hojas, pues será para que tuvieras frutos. ¿Cómo va a ser que estás bien llena de tus bienes y a tu trabajo le dedicas suficiente tiempo? Y es que yo no puedo salir de la tienda, Padre. Y es que yo no puedo salir del local, Padre. Entonces te ves frondoso y te ves abundante con tus bienes cuando Dios te pide un fruto determinado, que atiendas al enfermo, que le des de comer al necesitado, que vistas al desnudo, que mires, le des al sediento agua y al hambriento alimentos. Pues ya dices, es que no puedo porque estoy atrapado. Y tus frutos siguen siendo abundantes, pero tus bienes siguen siendo abundantes, pero tus frutos carentes. Bueno, aquí vemos que en el contexto Jesús inmediatamente le dice a la higuera que nunca jamás coma nadie fruto de ti, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y siguieron, los discípulos vieron el acto y siguieron el caminar. Sin lugar a dudas, la emoción de Jesús ya estaba marcada por la noche anterior. ¿Qué hizo la noche anterior? Miró que el templo, no le gustó lo que miró en el templo y se fue a Betania, porque ya era tarde. Cuando llegó a Jerusalén, en el momento de llegar, encontró el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban. Ese es el punto. Tenemos mucha hoja, tenemos es muy frondoso nuestro sentido religioso, pero no nuestro sentido espiritual. ¿Qué es el sentido espiritual? Es el sentido de mirarnos con los frutos. ¿Qué quiere decir los frutos? La necesidad de los demás me conmueve. Me conmueve el mirarte con hambre, el mirarte con sed, el mirarte desnudo, el mirarte desamparado. Entonces, ese hombre o esa mujer que es sensible en el ámbito espiritual es el que tiene se conmueve. No permite que pases viendo que no has comido. Oye, ya comiste. Y en el momento de mirarlo demacrado, mirarlo con un rostro de aflicción y acercarte para mirar que no ha comido. Oye, Señor, ya comió, le puedo ofrecer algo, y aunque estés en la calle, mira, vente, vamos a ir, ahí venden tortas, ahí venden tacos, vente, come algo. Y sin lugar a dudas, eso es muy importante, mirar que esos son los frutos y muchos otros más. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, viendo que había una especie de mercader, la gente vendía y compraba, volcó las mesas
de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejó que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos mucho follaje? Estamos frondosos en nuestros bienes materiales, en nuestros bienes que en la casa nos somos muy cómodos, en el haber de nuestra vida, en el trayecto con nuestro grande vehículo, nuestra grande camioneta, nos estamos muy bien complacidos, y al momento de mirar a un indigente, al momento de mirar a un migrante, a un transeúnte, pues maltrecho, ni siquiera nos conmueve. Y ese es el enojo que Jesús tiene con la higuera y con el templo. Porque en el templo pudiéramos venirnos a cobijar y te volviste religioso. Ya vine y cumplí. Ya vine y serví. Ya vine y pertenezco a esta pastoral y ya. No me toca hoy. No me toca. Hoy no me toca atender esa labor. O ya vine a la iglesia y me quedo con el teléfono celular atrapado todas las áreas de la iglesia, en el patio, en el templo, y ahí estoy. Entonces nuestros frutos vuelven a ser follajes. Nuestros frutos vuelven a ser ese proceso de nuestro vacío de la vida. Y en esa situación el Señor nos invita a mirar la profundidad de la cual fue hecho el templo. Mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Eso es grandemente lo que el Señor nos dice. Jesús en el momento nos invita a mirar que la casa de Dios no es una cueva de ladrones. No. Es una casa de Dios. Es la casa de Dios. Y bueno, pues tú puedes proyectarlo eso como las cosas materiales, como ese muro, ese templo, ese lugar. Pero no. Es tu persona. Ese templo es tu persona, es tu dedicación, es tu encuentro de bendición. Eres tú el templo que tiene que dar los mejores frutos del Espíritu Santo. Y son muchos. Por ello mismo Jesús, en el momento de mirarlos, se entregó y comenzó a enseñarles, buscando la forma, comenzó a enseñarles cuando pasaban dice Jesús, en ese momento se puso a enseñarles, y todos quedaban dentro de un asombro por sus enseñanzas. Y inmediatamente los escribas, escuchen bien cuántos, los sacerdotes, los escribas, buscaban la forma de darle muerte, porque ya ellos habían perdido la autoridad. ¿Por qué habían perdido la autoridad? Porque hicieron de ese templo material, de este templo, un comercio que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, en ese momento Jesús cumplió su misión, enseñó, y en el momento de enseñar permaneció y hasta la tarde, y a la tarde salió de regreso a Betania. Y en el trayecto de Betania, Pedro tomó en cuenta de mirando la higuera ya estaba seca de raíz. Y en el momento de mirar, maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó, está seca. Y Jesús nos hace énfasis, hermosamente nos hace énfasis de que todo lo que pidamos de corazón, todo lo que pidamos sin dudar de corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendremos. Hermosamente se llama la promesa del corazón divino de Jesús. La promesa divina de Jesús. Bueno, pues hoy, hermanos, nos invita el Señor a mirar su presencia santificadora, su presencia gloriosa y eterna. Hoy yo te exhorto en Jesús divino y glorioso a que nos acerquemos en este jueves al corazón divino de Jesús, y hoy en el Señor tendremos ese tema en la evangelización, ese tema esta noche en el evangelio que el Señor nos da para poder vivir su presencia santa
y gloriosa. Abramos nuestro corazón y dispongámonos en su presencia divina y eterna. Que Dios te colme de gracia y bendición. Te invito a que compartas esta página. Mucho mejor sería aquellos que cumplen años, aquellos que es su santo, bendiciones, compártesela. Hoy mi sobrino Kevin cumpleaños, es San Marcelino y San Pedro, o los otros santos de León, mártires de León, que se llama San Potino, y mártires de León, que son varios, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos. Hoy en la tarde te invito a la celebración, en 1 hora de la tarde, y junto con ello te invito, en el nombre de Jesús, a tener ese encuentro de su presencia en la evangelización, que tendremos el tema de el Sagrado Corazón de Jesús. Bendiciones a todos, a todas en el Señor. Que el Señor te colme de gracia y fortaleza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz fin de semana, feliz viernes para todos. Dios los bendiga. Y domingo tenemos kermés. Les invito a todos a la kermés. Dios los bendiga a todos, a todas.